Recording in progress. Miremos, hermanos, el tema de hoy, la soberanía de Dios. Esta es la lección número 15 dentro de la teología propia que hemos estado estudiando juntos. Este sería otro atributo incomunicable de nuestro Dios. Incomunicable. Antes de que entremos en el tema directamente en cuanto a Dios y su soberanía, sería bueno que definiéramos lo que es la palabra soberanía, para que todos sepamos a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de la soberanía del Señor. La soberanía es la autoridad suprema y el control exclusivo que una entidad, ya sea un ser divino, un estado o un individuo, ejerce sobre un ámbito determinado, sin depender de ninguna autoridad externa. Eso debe irnos ayudando a familiarizarnos con este término de la soberanía de Dios, que es una autoridad suprema y es el control exclusivo que una entidad, puede ser Dios o puede ser el gobierno, puede ser una persona, ejerce sobre un ámbito determinado y no depende de ninguna autoridad externa. Podemos verlo primeramente en el ámbito político. La soberanía significa que un gobierno posee la autoridad suprema sobre su estado para gobernar dentro de sus fronteras sin intervención externa. En un país, la soberanía implica que un estado, un gobierno, tenga plena autonomía para tomar decisiones sin estar sujeto a una autoridad superior. Tiene autoridad exclusiva sobre su territorio, incluidos sus recursos naturales, su población y sus políticas internas. Entonces ya hemos definido lo que es la soberanía, lo hemos visto en el sentido, en el ámbito político, pero ahora vamos a entrar para llevarlo al ámbito divino o teológico. ¿Qué es la soberanía en cuanto a Dios? Bueno, la soberanía se refiere a la supremacía de Dios sobre todo lo creado e increado. Es la supremacía de Dios sobre absolutamente todas las cosas. Que Él es soberano absoluto, con autoridad sobre absolutamente todo lo que hay dentro y fuera del universo. Que Él es el que tiene el control total sobre todo lo que ocurre en el mundo y fuera del mundo, desde los eventos naturales hasta las decisiones humanas. Al ser Dios soberano, esto resulta en que tenga Él un propósito para la humanidad y que todo se desarrolla de acuerdo a su perfecta voluntad. Tenemos que entender, hermanos, que Dios no se sujeta a ninguna autoridad superior o inferior a Él, ni a ningún límite externo. Jamás. Eso no puede ocurrir. El puritano John Owen, él dijo, la soberanía de Dios no es un mero concepto abstracto, sino el ejercicio de su dominio sobre las obras de sus manos. En la pregunta número 7 del Catecismo Menor de Westminster se hace la pregunta, ¿qué son los decretos de Dios? ¿Qué son los decretos de Dios? Y la respuesta nos ayuda para entender lo que es la soberanía de Dios. Los decretos de Dios, dice la respuesta, son su propósito eterno,
según el consejo de su propia voluntad, por el cual, para su propia gloria, ha predestinado todo lo que sucede. Una excelente definición de lo que son los decretos de Dios y que nos ayudan a entender lo que es su soberanía. Ya que hemos pensado en lo que pudiera ser una definición de la soberanía, específicamente en cuanto a Dios, veamos ahora, en segundo lugar, cualidades acerca de la soberanía de Dios. ¿Cómo es la soberanía de Dios? Cualidades de su soberanía. Número 1. La soberanía de nuestro Dios es absoluta y total. Absoluta y total. No hay límite a su soberanía. Dice en el Salmo 115, versículo 3. Y hermanos, este no es un texto que todos creemos. No, pero toda la palabra es verdad, hermano David. No, este texto no todo cristiano realmente lo cree. Desafortunadamente. Yo en un tiempo no lo creí. Dice Salmo 115:3, nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. No, pero eso no sería justo si Dios lo hiciera. No, Dios estaría haciendo acepción de personas. No sería correcto pensar que, no, hermanos, nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le place. Dice en Efesios 1:11 que Dios obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Yo espero que hoy usted pueda llegar a entender a un Dios que usted no conocía anteriormente. Y es que su Dios es absolutamente y totalmente soberano. Que Él no depende de nada ni de nadie en cuanto a las decisiones que Él toma y las acciones que Él lleva a cabo. Y hermanos, cuando pensamos en la soberanía de Dios siendo absoluta y total, tenemos que entender esto, que Dios no solo sabe lo que va a ocurrir en el futuro, no, Dios determina lo que se va a llevar a cabo. Muchos cristianos viven pensando en un Dios que solo sabe lo que va a pasar. No, Él no solamente sabe lo que va a pasar, Él determina lo que va a pasar. Dice en 1 de Crónicas 29, tuya es, oh Señor. Vamos a ver qué tan soberano era Dios para David. La grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad, en verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y te exaltas como soberano sobre todo. De ti proceden la riqueza y el honor, tú reinas sobre todo, y en tu mano están el poder y la fortaleza, y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Entonces la soberanía de Dios, hermanos, es absoluta y total. En segundo lugar, la soberanía de nuestro Dios también es providencial. Providencial. La palabra providencia proviene de las palabras en latín providere, que tiene que ver con ver antes de tiempo. Pero no solamente es ver antes de tiempo, como he mencionado, pero es dirigir las cosas de antemano de acuerdo a su voluntad. Y esto debe consolarnos grandemente, que la soberanía de mi Padre es providencial, que Él está gobernando todas las cosas de mi vida y de este universo conforme a su perfecta voluntad. En la pregunta número 27 del Catecismo de Heidelberg se pregunta, ¿qué es la providencia de Dios? Y la respuesta es maravillosa. Es el poder de Dios omnipotente
y presente en todo lugar, por el cual sustenta y gobierna el cielo, la tierra y todas las criaturas de tal manera que todo lo que la tierra produce, la lluvia y la sequía, la fertilidad y la esterilidad, la comida y la bebida, la salud y la enfermedad, riquezas y pobrezas, y finalmente todas las cosas, no acontecen sin razón alguna como por azar, sino por su consejo y voluntad paternal. La soberanía y la providencia de Dios, hermanos, están íntimamente ligadas. ¿Cuál es la diferencia entre la soberanía de Dios y la providencia de Dios? Podríamos verlo así: la soberanía de Dios es su plan como rey que es sobre todas las cosas. Y la providencia de Dios es el gobierno continuo de ese reino que Él posee. La providencia es entonces el medio por el cual Dios ejerce su soberanía. Como Dios es soberano, vemos su gobierno providencial sobre todas las cosas. Thomas Watson, quien escribió el libro Tratado de Teología que ya leímos en este taller, él dijo: no existe tal cosa como el azar o la suerte. Lo que llamamos, y puso él entre comillas, accidentes, no son más que providencias. Dios es el gran dispensador de todas las cosas. Esto quiere decir, hermanos, que Dios no gobierna pasivamente, como algunos cristianos creen que Él gobierna. No, Dios gobierna activamente. Activamente Él está gobernando absolutamente todas las cosas. Y muchos de ustedes me han hablado sobre pruebas y aflicciones que han tenido, y esto debe animarnos a cada uno. Saber que la soberanía de nuestro Dios es absoluta y total, y también es providencial. En tercer lugar, la soberanía de Dios es suprema, porque Dios es la autoridad más alta y es la autoridad más determinante en el universo y fuera del universo. Dice en el Salmo 103: el Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Dice en Job 42:2: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. Todo lo que ocurre, hermanos, aún en nuestras decepciones más grandes, la soberanía de Dios es completamente suprema. Número 4, la soberanía de Dios también es sabia. Es sabia. Hermanos, su soberanía no es arbitraria ni ciega, sino que más bien fluye de su conocimiento perfecto y absoluto. Todo lo que hace nuestro Dios, todo lo que nos agrada y todo lo que nos duele, es una muestra de su sabiduría. Y todo es hecho para que se cumplan sus propósitos, aunque nosotros no siempre lo veamos así. Ya sea en el cumpleaños o en el entierro, ya sea en el nacimiento o en el velorio, ya sea en la casa disfrutando la familia o en el hospital con el familiar en cama. Ciertamente en todo momento podemos decir esas palabras con las que Pablo culminó esa primera parte de Romanos, de los capítulos 1 a 11. Él dice al final del 11: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios.
cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. La soberanía de Dios es sabia. Número 5. Su soberanía es justa y recta. Dios gobierna justamente y rectamente. Dios no puede gobernar corruptamente, egoístamente, injustamente. No. Salmo 145, 17. Justo es el Señor en todos sus caminos y bondadoso en todos sus hechos. Número 6. Su soberanía es buena y misericordiosa. Esto quiere decir que por más que ocurra a nuestro alrededor, podemos decir con toda seguridad que la soberanía de nuestro Padre nunca es cruel. Siempre es buena. Siempre es buena. Aun cuando nos hemos llevado las decepciones más grandes en nuestra vida o hemos tenido que pasar por cosas que nunca nos imaginamos, y podemos aferrarnos a la promesa de Romanos 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto, hermanos, nos anima, nos fortalece, nos hace ver que la soberanía de nuestro Dios es siempre buena y siempre misericordiosa. Número 7. La soberanía de Dios también podríamos decir que es libre e ilimitada. Es libre porque nadie le obliga a nada. Es libre porque nadie le dice qué hacer. Es ilimitada. Por lo tanto, el cristiano necesita aprender que muchas de las interrogativas, muchas de las dudas que tenemos en la vida nunca se van a contestar. ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué estoy diariamente teniendo que soportar esta situación? ¿Por qué hace 15 días? ¿Por qué hace 15 años tuvo que pasar cierta cosa? Y al final, hermanos, aprendemos que el Dios soberano no nos debe ninguna explicación. Que todas esas preguntas de Job, ¿cómo le respondió Dios a Job? ¿Con las respuestas? No, con preguntas, con preguntas. Dios enseñando que a Él no se le cuestiona. Enseñando que Él puede hacer lo que Él quiera sin tener que estarnos diciendo por qué lo hace. No, Él, como vimos en el Salmo 115, Él hace todo lo que le place. Qué bendición también, hermanos, que la soberanía de nuestro Dios es inmutable. Nos gozamos en el hecho de que Dios no cambia en su forma de reinar sobre todas las cosas. No tenemos que amanecer mañana pensando, ¿Dios será el mismo soberano que fue ayer? ¿Dios seguirá gobernando y reinando sobre todas las cosas como lo ha venido haciendo? No, no. Su soberanía es inmutable. Qué consuelo recibimos de las palabras de Números 23. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Es inmutable. Podemos depender de Él. Es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y cuando nuestras circunstancias cambian tanto a nuestro alrededor, nosotros podemos refugiarnos en un Dios que es inmutablemente soberano. Y número 9, una novena cualidad de la soberanía de su Dios es que es deliberada. ¿A qué me refiero? Que no hay nada que Dios hace al azar.
que no hay nada que Dios hace de último momento, que no hay nada que Dios hace por algún impulso. Dejemos, hermanos, de pensar que Dios siempre está reaccionando a las cosas. No, 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 Dios nunca reacciona a nada. No, Él todo lo ha escrito de antemano y todas las cosas están siempre cumpliéndose conforme a su perfecto guión. Lo que para nosotros fue tan sorpresivo, tan inesperado, no sorprendió a Dios. No, Dios no actúa de manera soberana, de manera deliberada. Él pacientemente obra de acuerdo a sus tiempos. Confiemos, hermanos, en los tiempos de Dios. Hermanos que tienen hijos que ya son adultos y están sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Hermanos que tienen años pidiendo que tal enfermedad les sea quitada. Hermanos que se encuentran distanciados de otros hermanos o de familiares por problemas que han habido. Nada de eso es al azar, hermanos. Que todo Dios lo hace deliberadamente, con un propósito bien definido. Dice Efesios 1:11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas. ¿Por qué Dios hace lo que hace? Lo hace según el designio de su voluntad. Todo milimétricamente, minuciosamente predeterminado. ¿Por qué? Porque su soberanía es deliberada. En tercer lugar, pensemos, hermanos, ahora en la extensión de la soberanía de Dios. Lo que quiero hacer aquí es contestar la pregunta: ¿y qué tan soberano es Dios? ¿Qué tan soberano es Dios? Bueno, hermano David, su soberanía es infinita. Bueno, ahora vamos a ver si usted realmente cree eso. Vamos a poner eso a prueba. Porque a veces decimos cosas que después, cuando realmente lo analizamos, ya no mostramos que realmente creemos en eso. Entonces, vamos a ver qué tan soberano es Dios. Hermanos, ¿qué tan soberano es Dios? Número uno, Dios es soberano sobre su palabra. Esto a mí me interesa mucho que ustedes puedan estar convencidos de esto por la naturaleza del taller que es sobre el estudio de la palabra. Que hermanos, si Dios es soberano sobre su palabra, es Él quien determina cómo la Biblia se interpreta, cómo se debe estudiar, cómo es que se debe entender, cómo es que se cumple. Dios asegura que todo lo que dice se va a llevar a cabo. Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito por el cual la envié. Hermano, hermana, que comparte la palabra con otros, no se desespere, confíe en el poder de la palabra. Dios va a cumplir todo lo que Él ha prometido. Usted no tiene que ser innovador. Usted no tiene que tratar de mostrar su inteligencia, su sabiduría humana. Usted simplemente enseñe la palabra y deje que la palabra haga la obra. Como lo que le preguntaron a Lutero. Lutero, ¿cómo fue que tú hiciste todo esto para que se llevara a cabo la reforma? Él dijo, yo no. Yo solo dejé que la palabra hiciera la obra. Así debemos, hermanos, de ser, que Dios es soberano sobre su palabra. Pero también esto que quiero recalcar, que Dios, hermanos, y no nosotros, es quien decide
soberanamente cómo debe interpretarse su palabra. Yo creo que no nos imaginamos lo mucho que pecamos por nuestra falta de disciplina en el estudio de las Escrituras y porque le anteponemos al pasaje un significado que no está ahí. Y este es un grave problema. Porque si yo interpreto la Biblia de acuerdo a mi pensar, esto va a afectar la manera en la que yo concibo a Dios. Tiene mucho que ver. Dios le ayude a usted y me ayude a mí a despojarnos de todo orgullo y decir, yo quiero estudiar la Biblia correctamente. Porque la realidad de las cosas, hermanos, es que en gran medida, no quiero exagerar ni generalizar, pero en gran medida, conociendo el entorno donde nos movemos, diferentes hermanos que estamos conectados, la enseñanza es muy deficiente. Muy, pero muy deficiente. Es una hermenéutica fallida, donde el hombre enseña las escrituras sin necesariamente decir algo que es erróneo, pero que sencillamente no está en el pasaje. Se espiritualiza todo, se alegoriza todo, se lee aquí, se lee allá, se lee por acá, se lee por allá. Que Dios nos dé una generación de hermanos comprometidos a entender que Dios es soberano sobre su palabra y que yo no puedo darle el significado que yo quiero. Yo tengo que buscar el significado que Dios quiso darle a un pasaje en específico. Dios entonces, en primer lugar, es soberano sobre su palabra. En segundo lugar, Dios es soberano sobre el universo y la creación que Él ha formado. Qué hermoso como lo dice David en el Salmo 24, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Que hermanos, nuestro Dios es soberano sobre las estrellas, los planetas, el clima, las estaciones, la tierra, el mar, los animales, las plantas, las personas, los fenómenos naturales. Dios es perfectamente soberano sobre absolutamente todo lo que Él ha creado. Número 3, Dios es soberano sobre la historia y el tiempo. Todo lo que se ha llevado a cabo es porque Dios así lo ha determinado de antemano. Que la historia de la humanidad es la historia de Dios, porque Él es el que la ha escrito por adelantado. Que sea este reino subiendo al poder y este otro reino siendo derrotado. Siendo este presidente llegando a gobernar un país y otro perdiendo la elección. ¿Quién está en control de todo eso? Dios, soberano sobre la historia y sobre el tiempo, que Él dice en Isaías 46:10, declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido. ¿Está listo, hermano, para ver qué tan soberano es Dios? Y todo lo que quiero, realizaré. ¿Ese es el Dios en el que usted cree? Todo lo que quiero, realizaré. Dios es soberano sobre la historia y el tiempo. Número 4, Dios es soberano sobre la humanidad. Dios determina soberanamente todo en cuanto a la vida y el destino de cada persona. Él decide cuántos años vamos a vivir.
Él decide cómo va a ser el curso de nuestra vida. Él decide cómo va a ser el final de nuestra vida. Dice David en ese salmo que estudiamos, Salmo 139, tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. En cierta manera, las personas tienen libre voluntad para escoger lo que quieran, en cierta manera. Pero al final, hermanos, es la voluntad de Dios que se lleva a cabo en todo momento. Proverbios 16:9, la mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Y pensando en la soberanía de Dios, si nosotros estudiamos responsablemente un pasaje como Romanos 9, tendríamos que llegar a la conclusión de que Dios es infinitamente soberano al grado de que Él predestina a unos y reprueba a otros. Que unos son preparados para ser vasos de honra y otros preparados para ser vasos de deshonra. Que Él puede, hermanos, en su soberanía absoluta, tener misericordia del que quiere. Y Él, si decide así, Él puede no tener soberanía de otras personas. Dios es soberano sobre la humanidad. Número 5, Dios es soberano sobre su reino. Dios reina en el presente, en el corazón de aquellos que han creído su evangelio. Él va a reinar 1000 años sobre esta tierra cuando venga su Hijo, y Él va a reinar por toda la eternidad. El mal será vencido. El mal será derrotado. Ya ha sido derrotado en la cruz y será derrotado por siempre cuando el Señor venga. Y en ese cántico de Moisés, cuando Israel cruzó el Mar Rojo después de salir de la esclavitud de Egipto, que comienza ese canto, ellos entonando, guiados por Moisés, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi salvación y ha sido mi cántico. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Ha echado en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Y ese cántico termina: Jehová reinará eternamente y para siempre. El hecho de que el diablo es el Dios de este siglo, hermanos, 2 Corintios 4:4, no le quita al Señor nada en cuanto a su autoridad. Como dijo Lutero, el diablo es el diablo de Dios. ¿Cómo? Porque el diablo hace lo que Dios le dice que va a hacer. Número 6. Dios es soberano sobre las naciones. Es Él quien rige sobre todo lo que ocurre en cada país. Es Él quien gobierna a los gobernadores de cada nación. Hace que hombres reinen para el bienestar de un pueblo, pero también hace que personas gobiernen mal para el castigo de un pueblo. Dice Daniel 2:21. He estado leyendo el libro de Daniel en las últimas mañanas y me admira, hermanos, lo infinitamente soberano que es Dios, de acuerdo a la profecía de Daniel. Que Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Por eso Pablo dice en Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Y en séptimo lugar, Dios es soberano sobre las fuerzas de maldad. Dios gobierna al diablo.
Dios gobierna a sus demonios. Dios gobierna a la maldad en general. Dios no puede ser el autor del pecado, pero Dios sí utiliza la perversión para cumplir sus propósitos. Y los que no entienden la soberanía de Dios de manera infinita niegan este punto que claramente se enseña vez tras vez en las Escrituras. Génesis 50:20 lo enseña tan claramente. Ustedes, le dice José a sus hermanos, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Dios usó la maldad de los hermanos de José para que él fuese vendido a Egipto, para que él se convirtiera en el salvador de la simiente de la mujer al proveerle alimentos a su familia que estaban en la línea del Mesías, al ellos ir a Egipto y recibir alimentos de José. Dios, hermanos, no es el autor del pecado, pero Él puede, como Dios soberano, usar el pecado para cumplir lo que Él quiere que se realice. En 2 de Crónicas 18, Dios usó a un espíritu para que el rey Acab, quien era perverso, creyese una mentira que resultaría en su muerte. Ahí lo vemos también. Dice en Job 1:12, el Señor dijo a Satanás, todo lo que él tiene está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre él. Esto debe animarnos, hermanos, en cuanto a la maldad y la perversión en nuestro ser y en el mundo, que Dios es soberano sobre las fuerzas de la maldad. Bueno, para terminar, ¿cuáles son entonces algunas implicaciones de la soberanía de Dios? ¿Cómo debe impactarnos esto? En primer lugar, que debemos confiar plenamente en Él. Creemos en Él para la salvación de nuestras almas y creemos en Él el resto de nuestras vidas. Dice en Proverbios 3, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Charles Spurgeon, el predicador de Inglaterra de los años 1800, él dijo, la soberanía de Dios es la almohada sobre la cual el Hijo de Dios apoya su cabeza por la noche, dando perfecta paz. Oliver, Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo, dice en Daniel 4. Y entre los habitantes de la tierra, nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? No, hermanos, nosotros podemos confiar plenamente en las promesas de nuestro Dios. R.C. Sproul, él dijo, si hay una sola molécula en este universo que ande suelta, completamente libre de la soberanía de Dios, entonces no tenemos garantía de que se cumpla ni una sola promesa de Dios. Cuando yo entiendo lo soberano que Dios es, yo puedo confiar plenamente en Él. En segundo lugar, otra implicación es que si Dios es completamente soberano, debemos obedecerle completamente a Él. Debemos obedecerle. Debemos adoptar la actitud de Cristo, quien siempre quiso obedecer a su Padre. Hermanos, no puede existir un Dios que es completamente soberano y un cristiano que persista en la desobediencia. Cuando nosotros no entendemos lo soberano que Dios es, eso afecta el evangelio que predicamos. Hermanos que limitan la soberanía de Dios creen que porque una persona tiene una fecha donde supuestamente aceptó a Jesucristo,
realmente no importa cómo viva, tiene esa fecha, es salvo, y cuando llega el velorio, aseguramos que el difunto es salvo y está en la presencia de Dios, porque a los 9 años, ahí tenía escrito en su Biblia que el 7 de junio de 1954 a las 4:44 de la tarde con 44 segundos creyó en Cristo. No, hermanos, eso no es entender que Dios es soberano, porque cuando vemos lo soberano que Dios es, nos damos cuenta que no puede existir alguien que es verdaderamente cristiano que persista en la desobediencia. Hermanos, no puedo recalcarlo mucho que la soberanía de Dios debe impactar la manera en la que concebimos el Evangelio. Dios te ama y tiene un maravilloso plan para ti. Acepta a Cristo. Eso no es creer que Dios es soberano, hermanos. Discúlpeme, pero eso es negar la soberanía de Dios. Eso es rebajar el Evangelio a tal grado donde presentar el Evangelio es como presentar un producto cualquiera. ¿Me lo compra, señor, señora? ¿Quién no va a querer, hermanos, aceptar un mensaje como ese? No, pero cuando creemos en un Dios soberano, se presenta la palabra de Dios fielmente y confiamos en el Espíritu y en el poder de la palabra para que la persona se convierta. Sin nuestros trucos, sin nuestro ingenio, sin nuestro show, sin nuestra sabiduría, sin nuestras historias, anécdotas. A mí me preocupa tanto. Escucho a hermanos predicar y es historia tras historia tras historia y anécdota tras anécdota tras anécdota. Hermanos, prediquemos la palabra. Eso es lo que va a obrar para que el pecador se regenere y cree en Cristo. En tercer lugar, si nosotros creemos en un Dios completamente soberano, vamos a servirle apasionadamente. Porque Dios, hermanos, exige y merece lo mejor de nosotros. Él está completamente por encima de nosotros y esto debe reflejarse al nosotros servirle en todo momento, de la mejor manera, porque Él es soberano. Y la más importante la dejé al último. ¿Qué es lo que debe hacer la soberanía de Dios en nuestras vidas? ¿Qué es lo más importante? Debemos adorarle profundamente a Él en todo momento. Todos los días necesitamos agradecerle a Dios por todo y alabarle en todo lo que hacemos. Como dijo Calvino, no hay ni una brizna de hierba, ni un color en este mundo que no esté destinado a hacernos gozar. Todo, hermanos, todo en esta vida debe llevarnos, nos debe apuntar a exaltar a Dios. Y podemos entonces decir como la iglesia en Jerusalén, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, para hacer. Está refiriéndose a los gobernantes que crucificaron a Jesús, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Entonces, hermanos, ¿qué tan soberano es Dios? ¿Qué tan soberano es Dios? Yo espero que estemos completamente convencidos. Y si no lo estábamos, que desde hoy podamos creer qué tan soberano es Dios. Dios es completamente, absolutamente e infinitamente soberano. Que Él es supremo sobre absolutamente todo.